La gente poco conoce la masonería y si alguna opinión tiene generalmente es cerrada. Salimos a la calle para preguntar a hombres y mujeres qué sabían de la masonería y lo que escuchamos y vimos nos sorprendió. Una agrupación de gente muy antigua, partió en el tiempo de la colonia o antes de la independencia. Es una logia. Dentro de los masones creo que está Da Vinci o Washington, no estoy muy seguro. No te invito. Son personas que creen en el hombre por el hombre y no creen en Dios, algo así. Estoy peleando contra los masones, todos estos grupos, como te digo, fácticos que hay en Chile. Una suerte de sociedad oculta, una cosa así. Los que no creen en nada. Tengo entendido que son hombres, que son solamente hombres, que es una religión un poco machista. Se supone que era un grupo muy culto que investigaba cosas, tenía varios secretos. De hecho, se dice que son personas con mucho poder y dinero realmente. Era como una tribu antigua, algo así. No, fíjate, no sé lo que es un masón. Una organización que surge del siglo XVIII y muy vinculada al tema de la ilustración. Son profesionales, manejan hartas lucas, la Universidad de Concepción es masona. Y que buscan, en el fondo no sé lo que buscan. Promueven el bienestar del hombre, de la humanidad. La masonería en Chile se preocupa, yo creo, del bienestar del país, en instruir a la gente y ese tipo de cosas, hacer obras filantrópicas, ese tipo, la masonería. La masonería tiene sus orígenes tempranamente en la Edad Media. Su propósito inicial siempre fue el de privilegiar el uso de la reflexión y de la razón para dar sustento a principios que han sido universales: libertad, igualdad, fraternidad. Esta masonería se origina en constructores que posteriormente se dan tiempo para el trabajo especulativo. La Gran Logia de Chile fue fundada oficialmente en 1862, pero desde antes, en plena colonia, ya existían masones en Chile. En San Carlos de Chiloé vivió el primero de quien se tienen noticias. Fue Ambrosio Sáez y Bustamante, un teniente coronel español, caballero de la Orden de Santiago, que gobernaba Valdivia y era el encargado del presidio de Chiloé, isla que entonces era la cárcel de la colonia. Bajo su mandato se inició la construcción del Camino Real para unir Valdivia y Chiloé. El sacerdote franciscano Joseph Villamartín lo acusó del delito de ser francmasón. Durante una partida de cartas y en una jugada le dijo: «Señor, esa es una jugada de francmasón», a lo que respondió: «Sí, señor, soy francmasón, y nos distinguimos en que los bienes sean comunes. Esto es que, si alguno de esta compañía está en pobreza, los que están ricos los deben socorrer y ayudar». Por eso, el cura lo denunció a la Inquisición y lo procesaron en Lima en 2 oportunidades, pero fue absuelto y regresó a España. Fue el primer caso conocido de la existencia de un masón en Chile y en el continente. Antes de la independencia, se creó un club revolucionario en Concepción que no conspiraba contra el régimen, sino más bien era una tertulia de liberales. Después ayudaron en la causa de la independencia. Entre ellos participaron Manuel Bulnes, José Antonio Prieto, Bernardo O'Higgins, Luis de la Cruz y Juan Martínez de Rosas. Otros contactos con la masonería los tuvieron los criollos que viajaron a España y Europa por motivos comerciales, académicos o militares. Entre ellos estaban Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera, que entraron en contacto con los ideales del liberalismo europeo. Y ciertamente, es esta masonería la que da fundamento al proceso de independencia de los Estados Unidos. Es una masonería que también promueve la libertad, la igualdad y la fraternidad de la Revolución Francesa. Y poco a poco es la misma masonería que inunda al continente latinoamericano, a las viejas colonias de Hispanoamérica que también se inspiran en el deseo de una independencia basada en principios que eran ya familiares y que derivaban de estos grandes movimientos en la Europa y la América del Norte. En medio de los movimientos europeos surgidos de la Ilustración aparece la figura de Francisco de Miranda, el militar y revolucionario venezolano, a quienes algunos consideran el forjador de la masonería en América Latina.
A él se debe la creación en Londres de la Sociedad de Caballeros Racionales, o Gran Reunión Americana, en que participaron Bernardo O'Higgins, Simón Bolívar, José de San Martín, Manuel de Salas, Carlos María Alvear, Andrés Bello y otros patriotas americanos. En Cádiz fueron ellos los que crearon la Logia Lautaro, filial de los Caballeros Racionales. La Sociedad Lautaro era una logia operativa y no simbólica. Por su condición de operativa fue creada con un fin y objetivos determinados: lograr la independencia de las naciones del continente. La Logia Lautaro, creada en Cádiz, desarrollaba sus trabajos en 5 grados. En el primero, el afiliado se comprometía con su vida y con sus bienes a trabajar por la independencia americana. En el segundo grado, hacía su profesión de fe democrática, jurando que no reconocería gobierno legítimo de las Américas, sino aquel que fuese elegido por la libre y espontánea voluntad de los pueblos y de trabajar por la fundación del sistema republicano. En el tercero, el afiliado hacía propaganda civil a favor de los nuevos ideales. En el cuarto, debía influir en la administración a favor de la causa, con absoluta reserva, y buscar a los funcionarios públicos que podrían secundar la revolución. Los miembros del 5º grado trabajaban a fondo en todos y cada uno de los 4 grados anteriores. El secreto era necesario, por los serios peligros que entrañaba el pensamiento independentista. Una mínima imprudencia o una delación harían fracasar los trabajos y poner en peligro la lucha por la emancipación americana. Por eso las logias lautarinas recogen un poco esta inspiración. Primero, porque la masonería les daba un sustento de principios. Segundo, porque la masonería interpretaba justamente los objetivos de los patriotas, que era lograr un país, ¿no es cierto?, que tuviese independencia económica y política. Y tercero, porque la masonería le daba sustento filosófico. Se trataba de una independencia que promoviera la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los patriotas, como una forma de eludir la Inquisición, mantenían el secreto de los movimientos revolucionarios y, a fin de obtener ayuda económica, dejaron la casa matriz de Cádiz y se trasladaron a Londres. El principal enemigo era el colonialismo español y el objetivo, la autonomía republicana. En Londres, los patriotas resolvieron formar 2 ejércitos libertadores en Sudamérica para acabar con el colonialismo que imperaba con los virreinatos de Nueva Granada, hoy Colombia, Perú y Río de la Plata, hoy Argentina y Uruguay. Desde el norte saldrían las fuerzas de Simón Bolívar y desde Argentina el ejército de San Martín, que de paso liberaría la Capitanía General de Chile. Operación fundamental para llegar hasta Perú, donde se unirían los ejércitos. La Logia Lautaro fue estructurada en Londres por Francisco de Miranda y Andrés Bello, y su nombre no era un título ocasional. Tenía valor masónico y simbólico, cuyo significado específico era expedición a Chile. Y por eso que las logias lautarinas surgen acá en la primera década del siglo XIX como una manera de organizar este descontento y esta creciente efervescencia que, claro, se demora en llegar desde el norte, desde Europa. Las comunicaciones eran, desde luego, en esos tiempos bastante más difíciles, pero es un proceso que se consolida rápidamente, es un proceso que tiene todo su objetivo en la búsqueda de la independencia política, pero también en la constitución de una organización para pensar a las nuevas repúblicas. Está en la inspiración de los patriotas, está en la inspiración de las logias que se organizaron en aquella época. Al llegar a Argentina, los patriotas crearon la Logia Lautaro en Buenos Aires. Después, la de Mendoza, donde San Martín organizaba el Ejército Libertador, y posteriormente, la de Santiago de Chile. Los problemas que surgían se resolvían sobre la marcha y muchas veces se mezclaron intereses de clase, relaciones económicas, ideas religiosas y filosóficas, animosidades personales y caudillaje para el dominio del poder político. Los sucesos trágicos entre masones fueron excepcionales. Uno de ellos fue el fusilamiento de los hermanos Carrera en Mendoza, en medio de la represión de San Martín para desalentar el divisionismo entre los patriotas.
La Logia Lautaro de Chile fue parte de un proceso de organización militar cuyo objetivo último era derrocar al Virreinato del Perú. Funcionó en calle Santo Domingo 79 y entre sus miembros chilenos estaban Bernardo Higgins, Ramón Freire, Manuel Blanco Encalada, Luis de la Cruz, Miguel Zañartu, José Ignacio Centeno, José Irizarry y José Manuel Borgoño. Los que venían del Río de la Plata eran José de San Martín, Tomás Guido, Hilarión de la Quintana, Matías Zapiola, Gregorio de las Heras y Rudecindo Alvarado. En la década de 1820, una vez ya consolidado el proceso en Chile, una vez terminada la llamada Reconquista, las logias lautarinas desaparecen, pero desaparecen como una instancia de organización político-militar. Sin embargo, continúan como una organización de trabajo filosófico, de una inspiración más constructiva entonces en relación a las repúblicas que se empezaban a construir, a edificar. Las guerras de la independencia continuaron en el continente durante la década de 1820, y en la lucha contra el Imperio Español había oficiales europeos de los ejércitos napoleónicos, norteamericanos que habían combatido contra Inglaterra y militares liberales británicos. Todos lidiaban para poner fin a las monarquías absolutas. En Nueva York, a mediados de la década y a petición de masones de Venezuela, el Supremo Consejo de Grado 33 les otorgó poder para crear logias en Sudamérica. Comenzaron a proliferar grados capitulares y uno de ellos surgió en Lima, con el nombre de Regeneración. Cuando se consolida la independencia continental, estaba en Perú Manuel Blanco Encalada, quien había sido miembro de la Logia Lautaro. Y entonces es ahí que en 1827, es decir, 5 años después de cuando se estima más o menos que la última logia lautarina fue cerrada, 5 años después aparece la primera logia formal, ¿no es cierto?, que es la Logia Filantropía Chilena, que fue encabezada por el presidente Manuel Blanco Encalada, y posteriormente varias otras hasta la constitución de la Gran Logia de Chile. La Logia Filantropía Chilena representa una síntesis de las guerras de la independencia y nace en los momentos en que el Estado chileno se está construyendo. Levanta columnas en el periodo en que se suceden gobiernos liberales, mientras se organiza un sistema político estable bajo los mandatos de Ramón Freire y Manuel Blanco Encalada, ex integrantes de la Logia Lautaro. Además de otros miembros de la Logia Lautaro, Manuel Blanco Encalada es el primer venerable de la Logia Filantropía Chilena, que también cobija a integrantes de la Sociedad de Caballeros Orientales, como Manuel José Gandarillas y veteranos de las guerras napoleónicas. Se refuerza la hipótesis de que estas guerras fueron una de las instancias de socialización más importantes de la masonería entre los ejércitos hispanoamericanos.
Nosotros venimos entonces de un principio de inspiración universal, venimos de una organización que le da sustento a la gran lucha por la independencia de los países, venimos de una gran inspiración en que el humanismo es el centro vital de lo que es, lo que ha sido y naturalmente lo que será la masonería. Bajo ese prisma, se desarrolla en Chile un periodo de experimentación política. Desde 1811 hasta 1826 se dictan 3 constituciones en que se refuerza el ideal de gobierno republicano, que encuentra opositores entre los conservadores y el clero. El periodo liberal termina bruscamente con la reacción conservadora que toma el poder. No hay que olvidar que la masonería ejerce su tarea a través de los masones, no como una institución. Y masones participaron en la edificación de los cuerpos legales, en la propia Constitución de 1833, en la consolidación del Parlamento de la República y el sistema judicial, en la consolidación de la Universidad de Chile. No hay que olvidar que don Andrés Bello había sido también iniciado en Londres. De manera que toda esta actividad empieza a confluir en la conformación de esta gran logia, que ahora cumple 150 años y que tiene como su gran mérito y antecedente el de haber sido y ser una institución republicana. Casi 20 años pasaron para que la masonería tuviera nuevamente su cauce en Chile. Se crea el movimiento literario, impulsado por masones como Victorino Lastarria, Francisco Bilbao, Domingo Faustino Sarmiento y Juan Nepomuceno Espejo Bravo, entre otros. Personajes del ámbito político, social y literario fomentan la ruptura con los esquemas heredados del pasado colonial español. De allí saldrán las ideas que van a transformar el desarrollo de la educación, las artes, la política y las ciencias. Editaron el periódico El Crepúsculo, donde Francisco Bilbao, con poco más de 19 años de edad, publicó el ensayo Sociabilidad Chilena. Era un descarnado retrato de la vida de entonces, planteando que la sociabilidad española del siglo XVI debe ser sustituida por la sociedad ilustrada y liberal del siglo XIX. Al mismo tiempo afirma que el clero, al ejercer un dominio absoluto sobre las familias, atrofia la sociedad, impidiendo su desarrollo y progreso. Un fiscal interino de la Corte Suprema, Máximo Mujica, acusó al joven Bilbao de blasfemo, inmoral y sedicioso. El 20 de junio de 1844, el tribunal acogió la denuncia y ordenó requisar todos los ejemplares del artículo para quemarlos por mano del verdugo. Poco después del juicio, Bilbao viaja a Europa, pues su situación en Chile se tornaba difícil. 5 años después nace el Club de la Reforma, constituido por intelectuales progresistas pipiolos que se oponían al gobierno pelucón de Manuel Bulnes. Los reformistas eran liderados por Salvador Sanfuentes y los futuros presidentes de la República, Federico Errázuriz y Domingo Santamaría. A partir de ese club nace la Sociedad de la Igualdad, que reunió a los ideólogos del liberalismo encabezados por Francisco Bilbao, ya de vuelta en el país, y Santiago Arcos. Los principios de la Sociedad de la Igualdad reflejaban las enseñanzas masónicas que Bilbao recibió en Europa, no tanto en el aspecto espiritual, sino en lo social. Proponía la creación de escuelas gratuitas, leyes electorales, socorro a los asociados, protección a las industrias nacionales y bancos de auxilio para los obreros. La mayoría de sus integrantes eran artesanos y obreros que por su trabajo tenían una cultura rudimentaria. Por eso la sociedad proponía mejorar su educación con escuelas nocturnas y gratuitas. Al mismo tiempo, exigía como primera condición para sus socios la moralidad en costumbres y vida privada, como ejemplo de rectitud y patriotismo. El juramento de admisión, redactado por Bilbao, decía: ¿reconocéis la soberanía de la razón como autoridad de autoridades? La soberanía del pueblo como base de toda política y el amor y la fraternidad como vida moral. La Sociedad de la Igualdad, germen de partido político de mediados del siglo XIX, terminó con los 3 monopolios políticos en la nación. El monopolio de las ideas, de las proposiciones y de la organización, que descansaban en el clero y en la oligarquía gobernante.
Los principios de la sociedad de la igualdad prendieron entre la juventud liberal de la década, cansada del autoritarismo conservador. Reclamaban una profunda transformación social mediante la libertad, igualdad y fraternidad. Después de un intento armado de derrocar al presidente conservador Manuel Montt, la Sociedad de la Igualdad fue declarada fuera de la ley. Algunos de sus miembros apresados y confinados a la isla Juan Fernández, mientras otros tuvieron que salir al exilio. Bilbao se mantuvo clandestino escribiendo proclamas, pero después partió al Perú y luego a Francia. Fue allá durante la conferencia América, idea de Congreso Federal de Repúblicas, que por primera vez empleó el término latinoamericano, en el sentido antiimperialista, diferenciador de la América anglosajona. Precisamente en esta década, que comenzó y terminó con dos guerras civiles, en 1851 y 1859, se inicia el ocaso conservador y comienza la fundación de logias masónicas. A comienzos de la década, fue creado en Valparaíso el Cuerpo de Bomberos, de clara inspiración masónica. Una década después, se consolidan en el país otras dos instituciones que marcaron las nuevas formas de sociabilidad: la Gran Logia de Chile y el Partido Radical, influidas por las ideas libertarias de la Sociedad de la Igualdad. Juan de Dios Arlegui, primer gran maestro de la Gran Logia de Chile y superintendente del Cuerpo de Bomberos, fue uno de los fundadores del Partido Radical. De ahí entonces el origen de la trilogía tradicional: radical, masón y bombero. La masonería entró por un puerto. A mediados del siglo XIX, Santiago era sede de la oligarquía criolla tradicional y muy ligada al catolicismo. Valparaíso y Talcahuano, en cambio, estaban abiertos al comercio internacional, al que se dedicaba gran número de extranjeros, especialmente europeos. Un grupo de franceses creó en Valparaíso la Logia Estrella del Pacífico, y luego un grupo de masones norteamericanos y europeos dio vida a la Logia Bethesda. Esas logias trabajaban en francés e inglés, por lo que un grupo encabezado por el judío holandés nacido en Curazao, Manuel de Lima y Solá, fundó la Logia Unión Fraternal, en la que participaron chilenos y argentinos que huían de la tiranía de Rosas. 3 años después, la movilidad de comerciantes entre Valparaíso y Talcahuano permitió al español Enrique Pastor fundar en Concepción la Logia Estrella del Sur. En una primera etapa, la mayoría de sus integrantes eran extranjeros y con el tiempo fue iniciando a chilenos. Ya en la década siguiente fue fundada en Copiapó la Logia Orden y Libertad. Esa ciudad era centro de gran movilidad social, sobre todo por la explotación minera, en especial la plata de Chañarcillo, y también centro de una gran actividad política. La riqueza de Chañarcillo permitió además la organización económica de la República de Chile. La minería se había transformado en uno de los pilares de los cambios que experimenta el país.
y el liberalismo jugaba un rol importante en la transformación cultural y la dictación de las leyes laicas. En Valparaíso surgió una cuarta logia impulsada por el educador Blas Cuevas, quien fue su primer venerable maestro y llevó el nombre de Progreso. Al terminar la década, las informaciones sobre la masonería comenzaron a aparecer en la prensa chilena. En noviembre de 1858, el Mercurio publicó un artículo titulado La francmasonería en América, en que decía: lo que va de tiempo a tiempo. Hace 50 años que nadie se habría atrevido a pronunciar en público este nombre, sin estremecerse de pavor, creyendo ver en torno suyo a los sayones de la Inquisición o a los esbirros de la tiranía. Y hoy nadie cree en las calumniosas acusaciones de que esta institución ha sido víctima. La oscuridad, la ignorancia y el fanatismo religioso y político habían hecho sospechosa a la multitud. La civilización y el libre examen le han restituido toda su importancia. La Iglesia Católica, muy atenta a los avances de la masonería, replicó en su principal medio de comunicación, la Revista Católica, con un artículo que decía: parécenos que solo una grande ignorancia del asunto en cuestión o el deseo de lisonjear a las logias masónicas de Valparaíso y otras poblaciones del Pacífico han podido mover al Mercurio a levantar la voz en medio del culto y religioso Chile en favor de aquellas tenebrosas asociaciones y a recomendar y prohijar las impías y revolucionarias doctrinas con que un diario de Buenos Aires hizo su apoteosis, al dar cuenta del proyecto por el que la municipalidad pensaba confiar el asilo de mendigos a una logia masónica condecorada con el título de Asociación Filantrópica. Con una polémica entonces aparecieron en la prensa nacional las primeras informaciones sobre actividades de la orden. Ese tema, el de la masonería y religiosidad, es el que no ha quedado muy claro ante la opinión pública, de acuerdo con lo que piensa la gente aún en estos tiempos. ¿Los masones de usted? Tengo entendido que es una secta. ¿Es lo que no quieren nada? Ay, no sé cómo explicarlo. Es una ideología. Antiguamente se creía que los masones eran parte del diablo. Es una asociación de como grupo de religiosos. Una secta religiosa masónica. Es algo relacionado con una secta. Bueno, los masones son personas que profesan, no creen en Dios. Un grupo bien selecto, bien especial. Se supone que son la secta estadounidense, que se supone que son una secta secreta creada por personalidades estadounidenses. Un grupo de religiosos de tendencia cristiana que son como los Rosacruces, la masonería, que se juntan periódicamente para compartir sus principios, sus ideales de lo que son los masones. Ellos tienen un Dios diferente. Creen en el gran arquitecto y todo eso. Es una religión, creo, algo científica, digamos, donde hay gente científica principalmente. Es una especie de religión que tienen su creencia propia. Y creo que creen que Dios es el gran ingeniero, creo. ¿Cómo pueden vivir sin Dios? ¿Cómo pueden vivir sin saber que hay un creador? Es una corriente ideológica que tiene que ver con pensamientos distintos a los que se establece del común de la gente, digamos. Una secta parecida, no sé, tipo Buddhay, una secta donde creo que los grandes líderes mundiales son masones. La masonería no es ni una secta, ni un partido, ni una iglesia. Es una agrupación de hombres todos distintos que piensan distinto del punto de vista religioso, del punto de vista político, tienen distintas culturas, distintas formaciones, distintas edades. Y por lo tanto es una comunidad muy rica para el análisis, la discusión, la profundización en los temas que le preocupan. Las divergencias sobre masonería y religiosidad se han mantenido en Chile, como vimos, desde 1858, cuando aparecieron las primeras informaciones sobre las actividades de las logias en Chile. Entonces, estaba en pleno desarrollo el conflicto de la masonería en Francia. El emperador Napoleón III estaba indeciso respecto de su actitud sobre la orden.
ya que algunos de sus consejeros le recomendaban que la suprimiera. Aprovechando que la gran maestría estaba vacante, logró imponer que el príncipe Luciano Murat fuera elegido para el cargo. Su tarea estuvo llena de desaciertos y Napoleón III nombró por decreto como gran maestro al mariscal Mañan en enero de 1862. En Chile, las logias dependían del Gran Oriente de Francia, y esa designación provocó molestias en las dos logias de Valparaíso, además de las de Copiapó y Concepción. En abril, los altos oficiales de esas 4 logias celebraron una gran asamblea en la que 30 masones resolvieron crear la Gran Logia de Chile. La ciudad de Valparaíso recibió a los representantes de cada una de esas logias, que fueron Juan de Dios Arlegui de la Unión Fraternal de Valparaíso, Enrique Pastor López de la Aurora de Concepción, Guillermo Gottschalk de la Orden y Libertad de Copiapó y Blas Cuevas Zamora de la Progreso de Valparaíso. Así, el 24 de mayo, la Gran Logia se instaló solemnemente bajo la dirección de los grandes dignatarios que fueron Juan de Dios Arlegui, Serenísimo Gran Maestro, Melitón Caso, Diputado Gran Maestro, Javier Villanueva, Primer Gran Celador, Manuel de Lima y Sola, Segundo Gran Celador, y Antonio María Medina, Gran Secretario General. Efectivamente, la Gran Logia de Chile se organiza a partir de 1862, pero ya tenía bastantes antecedentes, desde luego con la primera logia del año 1827, con varias que le sucedieron, pero principalmente con las 4, una de Copiapó, otra de Concepción y 2 de Valparaíso, que dan forma a esta organización de Gran Logia, que es una confederación de logias, que tienen tareas, propósitos definidos, que tiene una carta internacional para funcionar, pero ya la masonería había tenido bastante actividad en el país. Si bien la Gran Logia de Chile surgió producto de una rebelión en una época de revueltas continuas, junto con su fundación se dotó de una constitución que consolidó su funcionamiento. El mismo año fue reconocida por la Gran Logia de Massachusetts, Oriente de Boston, y al año siguiente y posteriores por los Grandes Orientes de Washington, Grandes Logias de Nueva York y París, y los Grandes Orientes de Perú, Nueva Granada y Argentina. 2 años después se fundó la primera logia en Santiago de Chile bajo el nombre de Orden y Justicia. Continuó así un proceso de fundación de logias con mayor o menor intensidad, de acuerdo al desarrollo de la evolución política de Chile. En una década se fundaron 10 logias en el país. Transcurridos 11 años de la fundación de la Gran Logia, el arzobispo de Santiago, Rafael Agustín Valdivieso, advertía con vehemencia de lo que él llamó los avances y peligros que las logias traerían a la sociedad chilena. Declaró que la masonería era la sinagoga de Satanás, que reunía y movilizaba todas las fuerzas anticristianas para liberar una guerra a muerte contra la Iglesia de Cristo. Valiéndose de engaños y mentiras, había logrado extender su influencia y había alcanzado un inmenso poder. Siendo en sí perversa, la masonería ejercía una nefasta influencia sobre la sociedad. Socavaba los cimientos de la moral, de la familia y de la sociedad civil y desembocaba finalmente en la revolución y la tiranía. Mientras el arzobispo Valdivieso vaticinaba el fin del mundo, en Chile, su rincón más austral, comenzaron a florecer logias por todo el territorio, lo que motivaba ataques con mayor encono por parte del clero. El mismo arzobispo emitió una pastoral contra la masonería en que indicaba: no tengáis ningún género de participación en esas secretas y reprobadas logias en que insensiblemente van preparándose el naufragio de la fe y hasta la persecución encarnizada en nuestra santa religión. Como esas afirmaciones no tenían un cargo preciso y concreto sobre su labor, la masonería respondió en una publicación que, entre varios conceptos, decía: la francmasonería, segura de la grandeza de sus principios y confiada en el porvenir que le está reservado, no hará jamás oír ninguna expresión de cólera y sabrá elevarse por sobre las injusticias y apasionadas declaraciones. Por eso, en la masonería conviven católicos, protestantes, judíos, musulmanes y también agnósticos, es decir, quienes tienen creencias firmes sobre la base de su fe,
pero están dispuestos a abrir esa fe a la búsqueda y discusión, y también quienes no tienen una fe y están solamente dispuestos a abrirse a la búsqueda para responder a estas preguntas fundamentales sobre el hombre y su destino. Y en consecuencia, la masonería ha buscado una fórmula para cobijar a todas estas distintas personas que se llama el gran arquitecto del universo. No es un Dios distinto a los otros, es una fórmula que permite que católicos o cristianos y judíos o musulmanes puedan identificar en el gran arquitecto del universo a su propia divinidad, su propia creencia, pero en la perspectiva de que esta es una institución agnóstica, o sea, aquí estamos dispuestos a responder las preguntas. Desde su creación, la masonería ha tenido como uno de sus objetivos principales combatir la ignorancia y los malos hábitos, adquiridos o heredados. Por eso sus miembros, en especial, contribuyen a la tarea educacional de forma permanente, habiendo desarrollado una fecunda labor desde el comienzo de nuestra República. En los albores de la independencia, el director supremo José Miguel Carrera encargó a hermanos masones, entre ellos Manuel de Salas y Camilo Enríquez, la fundación del Instituto Nacional y de la Biblioteca Nacional, la creación de escuelas públicas de beneficencia y el primer periódico nacional, como una forma de mantener informados a los chilenos que dejaban de ser súbditos de una monarquía para ser ciudadanos libres de una república. La libertad sigue siendo un ideal que no se ha alcanzado plenamente, y sobre todo la libertad aquella que es la libertad del hombre para pensar libremente, para expresarse libremente, para desarrollarse libremente. Pero también la fraternidad, porque hoy día la amenaza permanente con el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, el esparcimiento de los mercados como un mecanismo de relación entre las personas y los grupos sociales, ha ido también fortaleciendo principios y prácticas que van contra la convivencia fraternal. Constituida la Gran Logia de Chile, una de sus tareas más importantes fue la participación en la labor educadora. Para ello se creó la Sociedad de Instrucción Primaria de Valparaíso, que en ese entonces se encontraba en un estado deplorable. Valparaíso tenía una población cercana a 50.000 habitantes y apenas 5.800 niños asistían a las escuelas públicas parroquiales y particulares. Otros 10.000 niños se quedaban sin recibir instrucción de ninguna especie. El porcentaje de analfabetos llegaba al 77% de la población. La enseñanza estaba en manos de la Iglesia. El fundador de la Logia Progreso, el educador Blas Cuevas y el venerable maestro de la Logia Aurora, Ramón Allende Padín, se fijaron como tarea la creación de una escuela pública, para lo cual hicieron una campaña de suscripción en la que participaron todos los miembros de la orden.
Simultáneamente, consiguieron libros para crear una biblioteca y reunidos los fondos construyeron la escuela que comenzó a funcionar con una matrícula de 140 alumnos. Lamentablemente, antes de la inauguración falleció uno de sus mentores, don Blas Cuevas. Por eso el médico Ramón Allende Padín resolvió darle el nombre de uno de los fundadores a la escuela que comenzó a funcionar en el barrio San Francisco. En su discurso inaugural, Ramón Allende Padín dijo que en la escuela no se enseñaría religión porque ella pertenece al hogar y no a la escuela. Eso motivó que el gobernador eclesiástico de Valparaíso, Mariano Casanova, desatara una polémica que alcanzaría a nivel nacional, al decir que, por no haber clases de religión, la escuela estaba destinada a formar una juventud sin Dios. Esas palabras no tuvieron eco y la matrícula en la escuela aumentaba notoriamente. Por eso Mariano Casanova envió una extensa circular a todas las parroquias en que invitaba a los señores curas a trabajar en la fundación de escuelas católicas, auxiliándonos con la cooperación de cuantos piensen como nosotros. La prensa conservadora publicó una serie de artículos que avivaron la polémica y eso sirvió de pretexto para entrar en el terreno al que esperaban llegar, el ataque directo a la masonería. La Gran Logia respondió con serenidad y mantuvo la discusión en el terreno de los principios. Al año siguiente de la polémica se inauguró la Escuela Blas Cuevas número 2. En 1972, en el centenario de la Escuela Blas Cuevas, el presidente Allende, nieto del fundador, inauguró el nuevo edificio del plantel, uno de los símbolos más notorios de la obra educacional de la masonería. Porque es una institución que desde sus inicios canalizó la contribución, la inquietud, las capacidades de muchos masones en la necesidad permanente de construir la República. Y es así que los masones participan en labores legislativas, en labores de gobierno, en labores educacionales, en los sistemas de salud y de previsión, en todo aquello que tenía que ver con la institucionalidad. Uno de los factores que más contribuyó al crecimiento de la educación en Chile fue la dictación, en agosto, de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Su discusión comenzó 20 años antes con una marcada oposición conservadora que impuso cuanta traba le era posible para impedir su tramitación, la que mantuvo por años en el Congreso. La masonería decidió comprometerse por primera vez como institución corporativa para dar impulso al proyecto y lograr su aprobación. El educador Darío Salas publicó el libro El Problema Nacional, en que daba cuenta de la triste realidad cultural del país. Con 1.600.000 analfabetos mayores de 6 años, la mitad de la población adulta de Chile. Del mismo modo, el porcentaje de ausentismo escolar llegaba al 66% en dicho año. Darío Salas señalaba que la mitad de nuestra población adulta carece de instrumento esencial para incorporarse a la vida cívica y del resto, un crecido número se halla incapacitado para emplearlo de forma inteligente. Y una democracia ignorante es una democracia falsificada. Logró así conmover a la opinión pública y en especial a los dirigentes del magisterio, masonería, profesores y a los partidos radical, liberal y demócrata. Así, con la mayoría parlamentaria, apoyados por la masonería, los radicales reactivaron un proyecto presentado al Congreso a comienzos de siglo, en 1900, la instrucción primaria obligatoria. En la Cámara de Diputados, el proyecto de ley fue presentado por Pedro Banen y obligaba al Estado a entregar enseñanza obligatoria a niños de 6 a 12 años. El debate se prolongó en el Congreso por 3 años y el proyecto fue finalmente rechazado por los conservadores. Los opositores indicaban que no había fondos fiscales para financiar un proyecto de ese tipo y que, en cambio, la educación debía quedar a cargo de las municipalidades que entregarían la tarea educacional a los curas párrocos de cada comunidad. Los años siguientes se presentaron otros proyectos de ley que corrieron igual suerte hasta que, finalmente en 1917, luego de la publicación del ensayo de Darío Salas, la Cámara de Diputados inició la discusión de un nuevo proyecto de ley patrocinado por los radicales. Los conservadores presentaron otro, aprobándose uno final que resumió ambas iniciativas y pasó al Senado. Allí se estancó. Al año siguiente no se puso en tabla lo que se logró un año después por iniciativa del ministro de Educación Pablo Ramírez.
En todos los debates por la educación obligatoria durante 20 años en el Congreso hubo dos puntos que resaltaron: el financiamiento y el tema de la religiosidad. El proyecto planteaba una educación laica, a lo que, por supuesto, se oponían los conservadores, voceros del catolicismo. Uno de sus senadores, Ventura Blanco Biel, argumentó: tras esa ley que sus sostenedores llaman de libertad, veo yo la persecución. Tras la instrucción obligatoria, diviso la enseñanza laica, y con la enseñanza laica veo al pueblo sin religión y sin freno, y esta perspectiva es la que me aterra. Los conservadores presentaron otro proyecto en el que señalaban en lo económico los mismos argumentos que sostenían desde 1860, es decir, que el presupuesto de la nación no podía soportar esa carga y que la educación debía ser financiada por las municipalidades, con una subvención anual de 15 pesos por alumno varón y 10 por niña. La misma subvención se entregaría a las escuelas particulares que acepten los reglamentos de la Junta Escolar. Esa junta la integrarían el alcalde, el cura párroco y el mayor contribuyente de la comuna. La Federación de Profesores y la Masonería promovieron reuniones amplias en que participaron parlamentarios, profesores, estudiantes y obreros. La más importante se realizó en el Teatro Municipal. Allí el senador Armando Quesada Charán planteó que el financiamiento y gratuidad de la educación primaria obligatoria debía corresponder al Estado, porque cuando se trata de organizar la educación nacional, base de la vida republicana y condición del bienestar social y económico, no es necesaria la previa provisión de fondos. Un país que declara que no puede educar a sus habitantes porque, por la anterior distribución de sus recursos presupuestarios, no tiene en la mano los millones necesarios, quedaría fuera de la civilización moderna, declarará su propia bancarrota moral. En el Senado, en los tantos debates sobre la instrucción primaria obligatoria, participó Arturo Alessandri, aún senador. En torno al tema de la religión y educación dijo: el Estado no tiene por qué enseñar una religión determinada, como no tiene tampoco por qué combatir a ninguna religión. Yo soy profundamente respetuoso de la conciencia ajena. Creo que ella es un tabernáculo sagrado al cual debo aproximarme con el mayor respeto. Pero así como respeto la conciencia ajena, exijo que se respete la mía. Finalmente el proyecto se transformó en ley, que promulgó Juan Luis Sanfuentes, el último presidente de la oligarquía tradicional. Se cumplía la vieja aspiración de la masonería, que desde 1863 luchaba por una educación primaria, obligatoria y gratuita, base para formar a un hombre libre de sus actuaciones y modo de pensar, tolerante, sin dogmas y fraternal. Fue promulgada 2 meses después de la elección presidencial en que triunfó Arturo Alessandri Palma. La ley no habría sido posible sin la presión de políticos e intelectuales masones como Valentín Letelier, autor de la frase «Gobernar es educar», que hizo suya como lema de su mandato el presidente Pedro Aguirre Cerda, entonces senador, y uno de los congresistas que más lucharon por esa ley. Otro de los congresistas masones de activa participación fueron Armando Quesada Charán y Héctor Arancibia Lazo. Durante el periodo de los gobiernos radicales de los presidentes Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, los 3 masones, se perfeccionaron los programas de enseñanza. Se crearon nuevos liceos con énfasis en los experimentales. Se dio un fuerte apoyo a las escuelas normales, cuna de grandes maestros, y se desarrolló la enseñanza coeducacional y las ciencias. Y eso es lo que ha venido haciendo la masonería a lo largo del tiempo. No solo en los tiempos en que destacados masones han sido presidentes de la República, sino también en todos los tiempos en que han ocupado ministerios y posiciones importantes, ¿no es cierto?, en todo el aparato político, en todo el aparato administrativo, el aparato educacional, el aparato social del país. Y por lo tanto, la masonería es una institución cuyo propósito esencial es contribuir al hombre, es contribuir al mejoramiento de la sociedad. La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, aprobada en 1920, manifestaba claramente la existencia de un Estado docente y benefactor, que no abandona su obligación de enseñar y buscar la felicidad de sus representados. Los conservadores mantuvieron sus argumentos sobre financiamiento de la educación por más de un siglo, y lo consiguieron durante el régimen militar en 1986 con la enseñanza municipalizada y los resultados conocidos. Desapareció el Estado docente y surgió una educación
como bien de consumo. Cuando se fundó la Gran Logia de Chile soplaban vientos de cambio, venidos de Europa. Y lo más importante desde el punto de vista cultural era el debate entre la ciencia y la religión. En el país había terminado el predominio de los conservadores, que se habían dividido, y comenzaba la era de la República Liberal. El positivismo basado en los ideales de la Revolución Francesa fue recogido por los liberales que, inspirados por Auguste Comte, irrumpieron contra la dominación religiosa de las conciencias. Las ideas de John Stuart Mill, originadas en la experiencia y el conocimiento científico de los fenómenos naturales, significaron un profundo cuestionamiento de los fundamentos religiosos y el nacimiento de las ideas socialistas. El liberalismo se expresó de manera radical y no solo era una propuesta política, sino que irrumpió con actitudes éticas contra la dominación religiosa de las conciencias. Los grandes debates señalarían que los masones se vinculan a las ideas de emancipación espiritual y política, apareciendo un nuevo concepto de la sociedad civil en Chile, en América y en Europa. Es por eso que el trabajo interior de los masones es esencialmente mejorar ellos mismos, para poder mejorar su contribución a una sociedad que permanentemente necesita remozarse y proyectarse. Son los masones personas entregadas a la vida social, a la república, aportando cada uno en el marco de sus propios valores y principios a aquello que queremos, que es que el hombre sea efectivamente el fin de las cosas, sino un medio para lograrlas. El liberalismo no era solo una propuesta política, sino una fuerza ética que irrumpe contra la dominación religiosa de las conciencias. Los liberales llegaron al gobierno de Manuel Montt debido a la división de los conservadores, muchos de los cuales se habían distanciado del mandatario por el caso del sacristán. Ese hecho comenzó cuando el sacristán Pedro Santelices rompió a pedradas el vidrio de una claraboya y junto a sus amigos se tomaron el vino consagrado. El deán de la Catedral de Santiago, presbítero Francisco Martínez, expulsó al culpable. El sacristán apeló a un tribunal eclesiástico que lo repuso en sus tareas, y el caso, intrascendente y doméstico, llegó a dividir al clero, a las autoridades judiciales y al gobierno. El deán recurrió a un tribunal superior y volvió a expulsar al sacristán. Los clérigos que lo apoyaban recurrieron a los tribunales civiles, porque entonces no había separación entre la Iglesia y el Estado. La Corte Suprema falló en favor del sacristán, sentencia que no aceptó el arzobispo de Santiago, Rafael Agustín Valdivieso, porque eso significaba aceptar la competencia civil en asuntos del Estado. Acudió entonces al presidente de la República, Manuel Montt, en su calidad de protector de la Iglesia, como se llamaba entonces al jefe de Estado. Curiosa la anécdota. Lo cierto es que en la disyuntiva el presidente Montt pidió a las partes que retiraran sus querellas, volviendo al sacristán a su puesto. Todo terminó ahí, pero el asunto, casi cómico,
trajo consecuencias serias. A raíz de los hechos derivados del caso del sacristán, muchos conservadores se distanciaron de Montt, por lo que el presidente llamó a los liberales a ser parte de su gobierno de los pelucones, fusión que levantó la candidatura de José Joaquín Pérez, finalmente elegido nuevo presidente de la República. Siendo parte del gobierno, las ideas de los liberales chocaban con los planteamientos del Partido Conservador, especialmente la influencia del clero en los asuntos del Estado. Manuel Antonio Matta, uno de sus líderes, planteó derechamente la separación de la Iglesia y el Estado. Otros de los postulados de los liberales eran la enseñanza laica, la disminución del poder presidencial, la descentralización administrativa, libertad electoral y sobre todo reformas de la Constitución de 1833 que difundían en el periódico La Voz de Chile, fundado con el propósito de divulgar esas ideas radicales. Además de Manuel Antonio Matta, en este ideario participaba Pedro León Gallo, que en esa época regresaba al país tras 4 años de exilio y se radicó en Copiapó, pues su familia tenía importantes propiedades mineras. En esa región tenían gran influencia empresarios mineros y comerciales que distaban en sus postulados de la oligarquía conservadora de Santiago. Uniéndose a Manuel Antonio Matta, otros liberales como su hermano Guillermo, Juan Arteaga Alemparte, Francisco Marín y Ángel Custodio Gallo fundaron en Copiapó el Partido Radical, que se transformó en la tercera fuerza política del país. En la República Liberal, dentro de una concepción ciudadana más integral, nace la idea del servicio público, acción que se desarrolla con un marcado acento voluntario y filantrópico en la emergente sociedad civil. A raíz del incendio de la iglesia de la Compañía en la esquina de Bandera y Compañía, surgió la idea de la fundación de un cuerpo de bomberos, similar al creado en Valparaíso, tarea en la que se destacó la acción de los masones. Ángel Custodio Gallo fue su primer comandante y Manuel Antonio Matta, director de la Compañía de Guardia de la Propiedad. Además del cuerpo de bomberos, la acción de la masonería dio origen también a otras instituciones de servicio público, como el mutualismo y la Cruz Roja, desligadas del paternalismo religioso. ¿Qué es la masonería? Es una entidad, una organización de personas que buscan y se perfeccionan. Buscan sobre preguntas fundamentales: ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Qué pasa después de la muerte? Y para un masón esas preguntas no están respondidas solo sobre la base de la fe, sino también sobre la base del conocimiento. Y por lo tanto, esta mezcla de conocimiento y fe es un proceso de búsqueda, en la cual participan quienes creen en un Dios, pero también participan quienes todavía no creen en un Dios y tienen, por lo tanto, abierto su formulario de preguntas respecto a estas cuestiones fundamentales. Volviendo a la era de la República Liberal, el clero pretendía mantener el control absoluto sobre la muerte, más bien dicho, sobre los cementerios, y la formación de la familia, pues los matrimonios solo tenían validez si eran celebrados bajo el rito católico. Los masones, el sector más avanzado de los liberales, empiezan a hacer fuerte la idea de la participación del ciudadano en la determinación de las estructuras de poder. Y en tal sentido, lograron que se aprobaran las leyes laicas. Hasta ese periodo, bajo el gobierno de Domingo Santa María, los muertos eran sepultados en catedrales o iglesias si sus familias tenían suficiente dinero para pagar esos derechos. O bien, en los cementerios parroquiales, manejados por el clero que solo aceptaban deudos de familias católicas. Quienes no profesaban ese credo no podían ser sepultados en esas necrópolis. Era común que muchas personas fueran sepultadas en un fosal clandestino. En Santiago, el sitio oculto era el sector oriente del Cerro Santa Lucía, a donde llegaban personas a sepultar sus deudos ilegalmente durante la noche. En Copiapó, un grupo de masones creó un cementerio para quienes no fueran católicos durante la primera etapa de la promoción de las leyes laicas. Así, en agosto de ese año se dictó la Ley de Inhumación de Cadáveres, que estableció la no discriminación por credo religioso en los cementerios creados con fondos fiscales o municipales.
Otras leyes laicas promovidas por la masonería fueron la de matrimonio civil, que eliminó la facultad de la Iglesia Católica de consagrar y registrar legalmente los matrimonios. La ley de registro civil, que complementa las anteriores al registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones. Bajo el gobierno de José Joaquín Pérez, se dictó la ley interpretativa de la Constitución de 1833 relativa a la libertad de culto. Esa ley permitió a los no católicos practicar su culto en recintos particulares y en las escuelas privadas. También se despachó la supresión del fuero eclesiástico, es decir, los miembros del clero son procesados por la justicia ordinaria cuando corresponda. La dictación de las leyes laicas fueron el primer paso para lograr la separación del Estado y la Iglesia en Chile. Otros masones destacados en el período de la República Liberal, además de los hermanos Mata y Gallo, Arteaga Lemparte y Francisco Marín, fueron José Victorino Lastarria, promotor cultural, novelista, cuentista, periodista, político, crítico e innovador social. Su yerno, el escritor Eduardo de la Barra, quien también fue matemático, hábil investigador, geógrafo, político, educador, bombero, periodista, consultor agrícola, sociólogo y publicista. Juan Nepomuceno Espejo Bravo, periodista y político, discípulo de Lastarria. Fue redactor de La Voz de Chile y diputado radical. Fue el primer masón iniciado en Santiago, en la logia Justicia y Libertad, la primera de la capital. También fue el iniciador del diarismo político y literario. David Trumbull, norteamericano, pastor de las iglesias presbiterianas, fue el primer misionero protestante que realizó su labor cuando, en Chile, la Constitución señalaba que la religión católica era la única y oficial. Por su gestión se construyó el primer templo evangélico en el país y su acción fue importante en la dictación de las leyes laicas, en especial la del registro civil y de los cementerios fiscales. Isidoro Errázuriz, abogado, escritor, político y periodista. Fundó el diario La Voz de Chile, que divulgó las ideas liberales que después darían origen al Partido Radical. También fue diputado y ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores. En este cargo asistió como representante del gobierno a las batallas de Chorrillos y Miraflores durante la Guerra del Pacífico. Ese conflicto, que será tema de nuestro próximo capítulo, ocupó casi 5 de los 32 años que duró la República Liberal, que comenzó y terminó con guerras civiles. La Revolución de 1859 de liberales y radicales contra el presidente Montt y la Guerra Civil de 1891 que terminó con el gobierno de José Manuel Balmaceda. Temas que también analizaremos más tarde. Desde la fundación de la Gran Logia durante las últimas décadas del siglo XIX, los masones consiguieron avances en educación con la libertad de enseñanza,
los cementerios laicos y leyes que permitieron la creación del registro civil y el matrimonio civil. Además, la promulgación del Código Penal había suprimido el fuero eclesiástico, por lo que la Iglesia Católica excomulgó a los parlamentarios que lo aprobaron y a los periodistas que apoyaron la iniciativa. La supresión del fuero eclesiástico era un avance hacia la separación de la Iglesia y el Estado. En el campo educacional, los masones crearon escuelas nocturnas para obreros, una de las formas de mejorar su condición social. De allí se amplió a la creación de mutuales y sociedades de artesanos con miras a elevar el nivel de vida de los sectores populares. Estos hechos motivaron la respuesta católica conservadora, que veían cómo los masones invadían lo que ellos consideraban sus parcelas de influencia. En una ciudad que recién comenzaba a urbanizarse, nacieron asociaciones católicas de obreros y artesanos que no tuvieron un origen espontáneo, sino dirigidas por el clero y la élite conservadora, diseñando una nueva política respecto de los pobres. También aumentaron sus tareas las sociedades de señoras católicas para cuidar la moral de la familia. Ante la triste situación de los trabajadores, la Iglesia Católica mantenía la acción tradicional de beneficencia y consideraban a la pobreza como una ley de la humanidad. Aseguraban que la condición de pobre era el resultado de la afición del obrero por las tabernas y demás lugares de perdición, donde malgasta su salario, menoscaba su salud y hace la desgracia de la familia. En cada parroquia de Santiago se creó una acción católica obrera. La primera en Santa Ana, para salvarlos a ellos y su familia del contagio del protestantismo. Prohibía a los varones ir a salones de billar, para moralizar las costumbres, y sobre todo prohibía leer cualquier periódico si no eran los aceptados por el párroco. En Valparaíso, el presbítero Mariano Casanova fundó una sociedad católica de instrucción primaria para competir, dijo, con la escuela atea Blas Cuevas y la propaganda disolvente y corruptora de la masonería, a la que calificaba como una maligna sociedad secreta. ¿Y es una sociedad secreta? Yo creo que fue secreta en su pasado, porque habían luchas contra las iglesias. La masonería fue perseguida durante mucho tiempo en la Europa medieval. La masonería fue también perseguida durante la Alemania nazi. También fue perseguida en la España de Franco. También fue perseguida en varios regímenes comunistas. Y en consecuencia la secrecía tiene mucho que ver con esa realidad política. Pero hoy día la masonería es más bien una institución discreta, no secreta. A fines del siglo XIX, la masonería alentó la organización de mutuales, creadas por los propios trabajadores. Sus intelectuales formaron a los profesores de las escuelas nocturnas, dictaron conferencias populares sobre temas de interés para las familias de los obreros, alentaron la creación de sociedades de socorros mutuos y organizaron a los trabajadores en un movimiento popular de tendencia laica, liberal y democrática. Fue una época de abierta competencia ética y laboral. En todo el país aumentaron las sociedades de beneficencia de señoras católicas para combatir la pobreza, mientras que los párrocos dirigían el funcionamiento de centros católicos obreros. En el otro frente, aumentaban los centros y mutuales que utilizaban como emblemas la escuadra y el compás. Sobre este tema, la acción social de la masonería, volveremos más adelante en esta serie, porque el gran movimiento de los trabajadores terminó bruscamente con el estallido de la Guerra del Pacífico, tema que nos ocupará ahora.
En la década de los 70, en el siglo XIX, la economía nacional estaba basada en la minería, que, como hemos visto, jugó un papel importante al iniciarse los cambios sociales ocurridos en el país durante la República Liberal. Chile vivía mirando a Europa, donde se desarrollaba con fuerza el concepto de soberanía territorial, mientras la industrialización impulsaba el colonialismo e imperialismo que se extendía a Asia, África y América. Acá emergía el capitalismo de la burguesía financiera y minera, apoyada por el Estado, que facilitaba las operaciones civiles y militares. Por eso, el Estado también toma el control territorial, tanto en lo civil como en lo militar. El desarrollo económico traería como consecuencia la modernización del país, lo que obligaba a tener un ejército y una marina que aseguraran la soberanía. Eso en prevención de los riesgos de expansión de las grandes potencias que buscaban consolidar mercados y fuentes de materias primas. El desarrollo territorial llevó a la colonización de la Araucanía, al control de la Patagonia y la expansión a territorios bolivianos. Allá, empresarios y trabajadores chilenos explotaban el salitre, que se transformó en el principal rubro productivo. Habían caído los mercados californianos del trigo, desaparecía la euforia de la plata y se deprimían las exportaciones de cobre. Entonces el desarrollo de la producción del salitre fue la lógica de la época. Los tratados y los acuerdos comerciales terminaron en letra muerta y se desencadenó la guerra cuando el ejército chileno ocupó Antofagasta. Dos masones, uno militar y otro marino, jugaron un importante papel previo al conflicto, ya que su trabajo fue elemento primordial para que las fuerzas chilenas pudieran enfrentar la Guerra del Pacífico. Desde comienzos de la década, el coronel Emilio Sotomayor había planteado la hipótesis de conflicto por temas pendientes en el ámbito de delimitación de las fronteras. Lo mismo planteaba el marino Luis Lynch, y junto con Sotomayor se relacionaron con la industria militar europea. Ambos consiguieron modernizar el armamento de sus respectivas ramas, lo que permitió tener la capacidad de enfrentar el conflicto con éxito y obtener la victoria por mar y tierra. ¿Qué rol tuvo la masonería? Veamos. El gran maestro Evaristo Sublet, investido pocos meses antes del conflicto, era originario de Venezuela, sobrino del libertador Simón Bolívar, y en Valparaíso ocupaba la gerencia de la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta. Debió viajar a ese puerto porque el presidente boliviano, Hilarión Daza, había ordenado la detención del gerente de la empresa en Antofagasta, Jorge Hisks, por su presunta deuda de impuestos. El acusado buscó asilo en el blindado Blanco Encalada, en el que habían llegado las tropas que ocuparon Antofagasta para auxiliar a empresarios y trabajadores chilenos. Después del desembarco de las fuerzas chilenas, el grupo de compatriotas se concentró en el centro de la ciudad, entusiasmados por el acontecimiento, y ante ellos, el gran maestro recomendó que el día no fuera manchado por actos de violencia, agregando: «Sed generosos, hermanos y compatriotas, ahora que estáis en vuestra patria, en esta sagrada tierra chilena». De regreso en Santiago, el gran maestro envió una circular a todas las logias pidiendo que se socorriera a los caídos en la lucha sin distinción de nacionalidad, ayudar a los huérfanos de guerra sin distinción de raza y ayudar a las familias sin distinción de origen. En noviembre, la orden recibió una nota en que el Supremo Consejo y Gran Oriente de la República Oriental del Uruguay mostraba su preocupación por el triste espectáculo de tres pueblos hermanos en lucha fratricida. La firmaba el gran maestro Carlos de Castro y ofrecía la mediación en el conflicto, diciendo que, así como del seno de la masonería salió la primera chispa que diera vida a las nacionalidades americanas, así también debe ser infatigable para buscar soluciones de paz, y que ninguna cuestión de honra nacional pueda justificar los horrores de la guerra. La Gran Logia de Chile respondió diciendo: «No juzguéis por apariencias ni por apasionadas invenciones. Imponeos de lo que significa el Tratado Secreto de 1873, firmado por Perú y Bolivia contra Chile, cuando confiaba en las protestas de amistad de aquellas naciones. Perú y Bolivia, complotados contra Chile,
lo abrazaron para herirlo mejor por la espalda con la daga de las traiciones. Y hoy recorren el mundo dando falsos lamentos y procurando engañar con el beso de Judas, estampados en la mejilla de Chile, su benefactor. El gran maestro observó que la guerra había provocado en Chile un gran sentido de nacionalidad y cohesión, con una fuerte reacción patriótica en todas las clases sociales. Entre los masones, los hermanos de las logias 10, 7 y 5, encabezados estos por su venerable maestro, el médico Ramón Allende Padín, marcharon al frente de batalla. Aquellos que por edad no fueron al frente se dedicaron al cuidado de los heridos. Allende Padín era diputado por Valparaíso y dejó su investidura parlamentaria para asumir la superintendencia del Servicio Sanitario del Ejército en campaña, partiendo a los frentes de combate. A un año de la guerra, una logia alemana que funcionaba en Lima hizo llegar a la Gran Logia de Chile una nota para que interpusiera sus buenos oficios entre los masones del ejército chileno en campaña para evitar las crueldades de la guerra. La respuesta no se hizo esperar y decía en parte: los hermanos que forman parte del ejército chileno son tan buenos masones como buenos soldados. Y, así como saben vencer en el campo de batalla, saben también ser generosos con los vencidos. El respeto al adversario fue uno de los valores que marcaron la acción de los soldados masones durante la guerra, además del patriotismo y del cumplimiento del deber. Y hay más. Durante la ocupación de Lima, oficiales masones chilenos participaron en actividades de la Orden. Allá funcionaban en forma irregular las logias Orden y Libertad 1 y 2. El coronel Samuel Valdivieso había sido iniciado en la primera, a la que se incorporaron otros compatriotas. Después el coronel Estanislao del Canto fue designado venerable maestro de la logia Orden y Libertad número 1, en elección supervisada por el soberano gran comendador Francisco Javier Mariátegui. Las tareas de los masones chilenos culminaron con la fundación de la Gran Logia del Perú en mayo de 1882. Al margen de la actividad masónica, los hermanos tuvieron una destacada participación antes, durante y después de la Guerra del Pacífico. Ya hablamos del coronel Emilio Sotomayor y del comandante Luis Lynch, hermano de Patricio, quienes tuvieron un rol importante en la modernización y organización del ejército y la armada, y el médico Ramón Allende Padín, superintendente del servicio sanitario en campaña. Otros masones también jugaron un papel fundamental. José Francisco Vergara fue ministro de Guerra en campaña y por su labor se resolvieron los enormes problemas logísticos que significaba el desplazamiento de un ejército y una marina desde la zona central del territorio chileno hasta llegar a Lima, norte y sierras del Perú. Juan José Latorre, marino que comandó la captura del Huáscar en la punta de Angamos, lo que permitió a Chile tomar el control de las operaciones por mar y transporte de tropas. El buque fue fondeado en Valparaíso y pasó a ser parte de la flota chilena. Rafael Sotomayor, también ministro de Guerra en campaña, además de ministro de Marina. Isidoro Errázuriz, secretario del ministro de Guerra en campaña. Los militares de carrera Pedro Lagos, quien participó en acciones en Antofagasta y exploraciones en Arica como jefe de Estado Mayor del Ejército. Tuvo dificultades con el general Erasmo Escala, católico intolerante que lo postergó. Cuando renunció a Escala, un fanático religioso, Pedro Lagos asumió como ayudante de campo del general Baquedano. Comandó el asalto y toma del Morro de Arica. Luchó en Chorrillos y Miraflores y con sus tropas triunfantes entró a Lima. General Estanislao del Canto. Luchó valerosamente en Chorrillos y la ocupación de Lima, y luego encabezó la campaña contra las guerrillas de Avelino Cáceres. Después fue pilar en la reorganización masónica en Perú. Los hermanos Diego y Baldomero Dublé Almeida. El primero comandó el heroico regimiento Atacama, formado por los mineros copiapinos que lucharon en la batalla de Dolores, en Chorrillos y Miraflores. Baldomero determinó la victoria en la alianza con la ocupación de Tacna, pero murió víctima de una bala loca en una reyerta de soldados después de la toma de Arica. José Velázquez Borges, organizador de la artillería, participó en la acción que culminó con la rendición de Arequipa.
Antonio González Quesada, Arístides Martínez Cuadros, ingeniero militar que llegó a general, luchó en la toma de Calama, en el desembarco de Junín y acciones en Aguasanta y Dolores. Adolfo Silva Vergara y Carlos Wood Arellano. Otros masones destacados fueron José Alfonso Cavada, colaborador de los ministros de guerra en campaña; Juan de Dios Merino Benavente, superintendente general del Ejército y la Armada; Francisco Puelma Tupper, jefe de servicios sanitarios del Ejército y la Armada; Francisco Javier Villanueva, cirujano mayor de la Armada; Guillermo Blest Gana, Nicanor Rojas, Demófilo Fuensalida, Francisco Vidal Gormaz y muchos más que sirvieron a la patria en el duro y victorioso transebélico. Al terminar la Guerra del Pacífico, Chile había aumentado su territorio en más del 31%. En sus nuevas fronteras quedaban miles de kilómetros cuadrados de calicheras, la materia prima para la producción del salitre. En Santiago se montaron arcos de triunfo para recibir a los vencedores de la guerra, encabezados por el general Manuel Baquedano. El conflicto significaría cambios profundos en la vida política, económica y social de los chilenos. La masonería chilena vivió momentos críticos durante la guerra. La mayoría de las logias quedaron despobladas, pues los hermanos se incorporaron a las fuerzas que defendían la patria. Muchos de ellos no volvieron. Al cumplirse el periodo del gran maestro Evaristo Sublet, la masonería se dio a la tarea de reunir a los suyos y volver a la vida normal. Eligió por unanimidad en el cargo superior a José Francisco Vergara, destacado hombre público, ciudadano ejemplar, masón, abnegado y laborioso. Además era ministro de guerra, cargo en el que se mantuvo. Al ser elegido Domingo Santa María presidente de la República, nombró a José Francisco Vergara ministro del Interior, lo que llevó al gran maestro a renunciar a 8 meses de haber sido elegido. Entonces la orden pasó a ser dirigida por el diputado gran maestro Manuel Rojas Mandiola. Para completar el periodo inconcluso de José Francisco Vergara, fue elegido como gran maestro el hermano José Miguel Fáez, coronel de ejército en retiro. Con energía y perseverancia, pudo entregar a su sucesor una orden robustecida y disciplinada, con hombres conscientes de la misión que debían cumplir con la sociedad. Advirtió que el horizonte se presenta cargado de negras y amenazadoras nubes, como signo inequívoco de la tempestad que se acerca y del implacable odio creado por la intolerancia religiosa. Bajo su mandato, la masonería hizo efectivos los proyectos de cementerios laicos, matrimonio y registro civil que vieron la luz en 1884.
Las advertencias del gran maestro José Miguel Fáez eran necesarias, pues el clero consideraba esas reformas como asuntos religiosos y culpaban a la masonería de esos cambios, porque herían los sentimientos católicos del país. Asignaban un cariz religioso a asuntos netamente políticos y legislativos. Coincidiendo con esas reformas, la masonería elige gran maestro al conocido filántropo y médico Ramón Allende Padín. Lamentablemente falleció a los 3 meses de haber sido elegido. Le siguió como gran maestro otro médico, Rafael Barazarte, quien debió dirigir la orden durante los duros ataques que recibió del clero por las reformas que se referían a la separación de la Iglesia del Estado. Los principales golpes se recibieron durante la Gran Asamblea Católica impulsada por el clero y el Partido Conservador para hacer ver su molestia por la renovación legislativa. Durante esa efervescencia se logró frustrar un atentado contra la vida del presidente liberal Domingo Santa María. Se le envió por correo a La Moneda una encomienda que contenía una caja de explosivos con su mecanismo para estallar al ser desenvuelta. En ese entonces, el arzobispado de Santiago emitió un texto condenatorio contra la prensa liberal. Comunicó a sus feligreses la prohibición de leer el diario El Ferrocarril, y menos comprarlo, porque, según las reglas generales de la Iglesia, no puede permitirse su lectura sin grave peligro de la perdición de las almas. La reacción clerical fue mucho más allá y llamó a no cumplir las leyes laicas, especialmente la de matrimonio civil. Aquellas parejas que cumplían con el matrimonio, ahora legal, el clero las calificaba de vivir en concubinato. El arzobispado, además, impulsó la creación de universidades católicas, con el objetivo de hacer proselitismo religioso entre la juventud, que la consideraban más expuesta a incorporarse a lo que llamó organismos sectarios. Así, el 21 de junio, el arzobispo Mariano Casanova fundó la Universidad Católica de Chile, designando como rector al obispo Joaquín Larraín Gandarillas, abogado y vicario capitular, sobrino de fray Joaquín Larraín y Salas, el sacerdote que presidía el Congreso Nacional en 1811 y enemigo de José Miguel Carrera, quien en el primer reglamento constitucional determinó que la religión de Chile era católica y apostólica. No le agregó romana, por lo que el clero estimó que Chile desconocía la autoridad del Vaticano en materia religiosa. En medio de ese torbellino de actividades políticas, religiosas y sociales, se produjo un hecho importante que dividió en dos las posiciones políticas dentro de la masonería. El ex gran maestro José Francisco Vergara fue proclamado candidato a la presidencia de la República. La asamblea era presidida por Víctor Lamas, Juan Agustín Palazuelos y el ex gran maestro Juan de Dios Arlegui, todos masones. 15 días después era proclamado en Valparaíso José Manuel Balmaceda en una asamblea dirigida por dos masones, el gran maestro Rafael Barazarte y su secretario Alejo Barrios. Al primer grupo que apoyaba a José Francisco Vergara se sumó el abogado Enrique Maquíver, político y brillante orador. Maquíver fue diputado, senador, ministro de Estado y diplomático y uno de los fundadores del Club de la Reforma, del Cuerpo de Bomberos y del Partido Radical. Siendo diputado y tras la muerte de Rafael Barazarte, Enrique Maquíver fue elegido Gran Maestro de la Gran Logia de Chile. Su cargo no fue obstáculo para que también actuara en el periodismo con ensayos sobre los partidos políticos, parlamentarismo y libertad electoral. Además, en Santiago presidía la Asamblea Radical. Aquí participaba también otra de las brillantes figuras de la masonería, el ingeniero geógrafo Eduardo de la Barra Lastarria. Eduardo de la Barra fue una figura intelectual con juicios autorizados sobre el ideario masónico, divulgados a través de publicaciones y libros en Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Cuba, Francia y España. Nació en una casa colonial en la calle Santo Domingo, número 79, que a comienzos del siglo fue la sede de la Logia Lautaro. Muy joven y discípulo de su tío José Victorino Lastarria, se afilió al Partido Radical. Fue diputado por Rancagua y delegado por Limache en la primera Asamblea Radical. Al margen de su actividad política,
Escribió sobre educación métrica, derecho internacional, filología, cuestiones sociales y problemas religiosos, demostrando la universalidad de su talento. Al asumir José Manuel Balmaceda, José Miguel de la Barra se separa de los líderes de su partido y apoya al mandatario y su gobierno. En el otro frente, el gran maestro Enrique Maquíver es un fuerte opositor y redactor del voto de censura al gabinete ministerial que aprobó el Congreso y que en parte, refiriéndose a Balmaceda, decía: contra el presidente electo, contra el presidente acaparador de la actividad social, contra el presidente jefe de círculos, se sublevan las convicciones, el honor, el decoro y hasta el orgullo nacional. Tras la sublevación de la escuadra, el Partido Radical apoyó a los rebeldes, lo mismo que el presidente de la Cámara de Diputados y el vicepresidente del Senado, y en Iquique constituyen una junta de gobierno. Al bando de los congresistas y de los salitreros también se sumó el clero, encabezado por el vicario capitular Joaquín Larraín Gandarillas, quien no le perdonaba al presidente Balmaceda el hecho de que, como ministro del Interior del presidente Santamaría, hubiera sido el promotor y defensor de las leyes laicas cuando se discutían en el Congreso. Por eso apoyó a los conservadores y a la Junta de Gobierno contraria a Balmaceda, que se estableció en Iquique, tras el bombardeo a ese puerto y las victorias de los rebeldes en Pisagua y Pozo Almonte. Las fuerzas congresistas organizan luego la acción hacia el sur, que termina derrotando a los soldados leales tras el bombardeo a Viña del Mar y Valparaíso y las batallas de Placilla y Concón. Tras el suicidio de José Manuel Balmaceda, Eduardo de la Barra logró expatriarse a la Argentina, donde ocupó puestos importantes en educación. Durante la Guerra Civil, el gran maestro Enrique Maquíver viajó a Argentina y, al triunfar las fuerzas congresistas, pasó a figurar entre los hombres del nuevo gobierno. Un año antes de terminar su mandato, pasó a desempeñarse como ministro de Hacienda. Cuando fue instalado el nuevo gran maestro, Alejo Palma Guzmán, el gran secretario general apareció ese periodo diciendo: desgraciadamente, la obra masónica chilena ha sido bien estéril desde años atrás. Las logias se han ocupado únicamente de iniciaciones y aumentos de salarios, y aun cuando nos sea doloroso, hay que confesar que, si los profanos nos consideran en la actualidad, es mediante el misterio de que rodeamos nuestras tenidas, lo que no les ha permitido imponerse de nuestra lamentable indolencia. Es esta masonería también hoy día la que mira con preocupación los ataques permanentes en nuestra sociedad contra la fraternidad y la convivencia fraternal, el decaimiento permanente de principios de libertad que son hostigados por la búsqueda de pequeños logros de corto plazo por parte de muchos sectores en muchos países. La libertad sigue siendo un ideal que no se ha alcanzado plenamente.
Al finalizar la Guerra del Pacífico, la opinión pública fue sorprendida por un ensayo del doctor Augusto Regoluco bajo el título La cuestión social, publicado en el diario La Patria de Valparaíso, que hacía un descarnado retrato de las miserables condiciones de vida de los obreros y sus familias. Mencionaba que ello era consecuencia de la emigración a la ciudad de los antiguos inquilinos de fundos por lo bajo de los salarios y las pobres condiciones de vida. Esa situación se había observado antes de la guerra y fue la razón por la que en 1879 las banderas de enganche recogían todos los voluntarios que habían recibido orden de enrolar y sin esfuerzo, más de 100.000 hombres han pasado por las filas del ejército. Era la raza vagabunda la que suministraba ese enorme contingente militar y hacía posible que Chile presentara un frente de batalla que dejaba atrás todos los cálculos. De las tropas que partieron al frente, murieron entre 6 y 10.000 hombres, mientras otros 9.000 quedaron inválidos y heridos. Como resultado, en las ciudades había 30.000 inquilinos que emigraron del campo con sus familias, viviendo en conventillos y en pésimas condiciones higiénicas. El ensayo del doctor Regoluco, al dar las razones de esa emigración desde el campo por los bajos sueldos, dice: en esas condiciones económicas es de todo punto inevitable una distribución desigual de la riqueza y del poder político y social. Donde el jornal baja, el producto del terreno sube, la renta que paga el cultivador por el uso de la tierra también sube, y la clase propietaria en esas condiciones se enriquece mientras el bajo pueblo se hunde en la pobreza. Así, de una manera muy visible, se han formado esas clases altas que nadan en la opulencia y esas clases bajas que se ahogan en la miseria. Dueñas las unas del poder y desarrollándose, las otras en una atmósfera servil que necesariamente enerva su carácter. Indica, sin embargo, que la alimentación barata y vegetal del pueblo explica la notable fecundidad de nuestra raza, aunque la infancia vive en condiciones sanitarias deplorables, por lo que los cálculos más modestos nos revelan que el 60% de los niños mueren antes de llegar a los 7 años, y los que sobrevivían, en un gran porcentaje se transformaban en delincuentes precoces. La situación en que se encontraban los niños y adolescentes motivó la acción de la masonería. Además de la educación, se buscaron otras vías para mejorar la salud y las condiciones de vida de los menores. Una de las acciones más notables fue la creación de las colonias escolares de vacaciones por el maestro Domingo Villablanca Bobadilla. Partieron en Constitución en enero de 1905 con 14 niños de Santiago y 2 de Talca. Fue una experiencia novedosa y se contó con ayuda de varias logias para la adquisición de útiles de comedor, dormitorios y cocina. En el otro campo hubo crítica insana. Sectores del clero propalaron que entre los menores estaba haciendo estragos un brote de difteria, lo que se dijo incluso antes de que partieran los niños a Constitución. Al cabo de 5 semanas, los niños tristes y famélicos, gracias a la sana vida en Constitución y a orillas del río Maule, recibieron una inyección de salud y optimismo. Las colonias continuaron año a año y la tarea de Domingo Villablanca Bobadilla fue continuada por los profesores Pedro Alarcón, Adrián Soto Vivanco y Aurelio Vázquez Ibáñez, ya transformada en Sociedad Colonias Escolares. En 1928, un aporte del presidente Carlos Ibáñez del Campo de 100.000 pesos permitió la construcción del hogar definitivo en Yoyeo. Otra de las tareas de la masonería para los niños y los adolescentes fue la creación de la Asociación de Boy Scouts de Chile. La iniciativa fue del profesor Alcibíades Vicencio y se la planteó directamente al general británico retirado Robert Baden-Powell durante su visita a Chile. Coincidiendo con el aniversario del combate naval de Iquique, el 21 de mayo, alrededor de 300 jóvenes marcharon hasta el puente Los Morros, donde se fundó la asociación. Chile fue el segundo país, después de Inglaterra, en que se creó la organización en que niños y jóvenes, sin distinción de razas, credos ni ideologías, trabajan para construir una personalidad libre, tolerante y moralmente sana.
A la simpatía de los masones, el clero, contrariamente, creyó ver una odiosa fórmula para apartar a los niños de la misa y la doctrina y normas católicas. Por eso la masonería hoy día tiene una mayor vigencia. Y por eso más que nunca defendemos el principio de la tolerancia. La sociedad moderna necesita ser más tolerante. Necesita aceptar distintos puntos de vista sobre realidades que ya no pueden ser explicadas sobre la base de dogmas. La masonería necesita volver a inspirar a la sociedad en este principio de búsqueda para poder encontrar finalmente un camino hacia las explicaciones que todos queremos sobre nuestros orígenes, nuestro presente, nuestro destino. La masonería vivió una crisis a comienzos del siglo XX, conocida como el Cisma de 1903. Esa discordia, sin embargo, venía gestándose desde las últimas décadas del siglo anterior y afloró por los efectos de las dos guerras, la del Salitre contra Perú y Bolivia y la guerra civil que derrocó al presidente Balmaceda. El primer conflicto fue negativo, porque muchos masones que se enrolaron en el ejército y la marina no regresaron y varias logias abatieron columnas. Además, los efectos en la economía causaron miserias y dificultades. Los tres países resultaron perdedores. Perú perdió Tarapacá con 58.000 kilómetros cuadrados. Bolivia perdió Antofagasta con 125.000 kilómetros cuadrados. Y Chile, si bien amplió su territorio en 180.000 kilómetros cuadrados por el norte, al final perdió 1 millón de kilómetros cuadrados al entregar la Patagonia a Argentina. Otras causas, entre varias, que incidieron en la crisis de la masonería fueron las disputas políticas entre masones con las candidaturas presidenciales de José Francisco Vergara y José Manuel Balmaceda, los propósitos de crear un gran Oriente Nacional pese a las recomendaciones adversas del Supremo Consejo de Inglaterra, la participación del gran maestro Enrique McKeever en la Guerra Civil del 91 por ser uno de los congresistas que pidió la destitución del presidente Balmaceda y unirse a las fuerzas que lo derrocaron. Al estallar la revolución viajó a Buenos Aires y participó en el intento de captura de la cañonera Pilcomayo, buque chileno que permaneció en Argentina durante la Guerra Civil. Después, Enrique McKeever viajó a Iquique, donde se unió a la fuerza de los congresistas que derrocaron a Balmaceda, tropas que tenían su propia bandera chilena, que tenía 2 estrellas más. Ya no era la solitaria. En la Guerra Civil murieron 6.000 chilenos en ambos bandos. Triunfaron la clase dirigente, los dueños de la fortuna, la aristocracia terrateniente, la oligarquía, los salitreros, los conservadores y el clero. Los salitreros, la mayoría británicos, eran encabezados por John Thomas North, más conocido como el Rey del Salitre, dueño además de los ferrocarriles que transportaban el producto a los puertos. Según el sacerdote Fidel Araneda Bravo, en su Historia de la Iglesia en Chile, dice que el pueblo, el obrero, el trabajador y el pobre en general
ignoraban la revolución. Agrega, por las fotografías litografiadas de Balmaceda que se encontraban en los conventillos de los asalariados y los pobres, esta gente admiraba y hasta veneraba al presidente. Y luego afirma, el clero estaba absolutamente comprometido con la causa del Congreso y en contra del presidente de la República. La decisión que se apoderó de la sociedad chilena se hizo presente al interior de las logias. Hubo líderes masones en las dos tendencias, balmacedistas y congresistas. Una demostración de que los masones profesan distintas ideas. Y en la masonería, la diferencia hizo mella. El gran maestro Alejo Palma Guzmán asumió en mayo y se dedicó con firmeza a reconstruir el edificio masónico. Llamó a la unidad porque, dijo, la intolerancia fanática ha tratado con mayor interés de apoderarse de las masas, pretendiendo también adueñarse de la instrucción pública. Terminaba el armisticio entre laicos y el clero que tácita y extrañamente se unieron en la lucha contra Balmaceda, en la que llevaron la voz cantante los conservadores e industriales salitreros. Desde el púlpito y la prensa conservadora se reanudaron los ataques contra la masonería hasta llegar al delirio. Y colmó los ánimos el último año del siglo con motivo de la muerte del hermano Guillermo Mata, parlamentario, político y poeta de nota. Corporaciones liberales, centros literarios, científicos y culturales se hicieron presente en su funeral. El gobierno designó en su representación al ministro de Obras Públicas, Arturo Alessandri Palma. En representación de la masonería despidió sus restos el venerable maestro de la Logia Estrella de Chile, Luis Navarrete y López. Y sus palabras fueron las que motivaron la ira del diario católico El Porvenir, que escribió: por cumplir con un deber social ineludible, se veían forzadas a concurrir muchísimas personas de respeto, y para cuyas creencias y sentimientos religiosos era un verdadero insulto aquella apología hecha en sus barbas de la secta masónica. Dos diarios respondieron a esa nota. La Tarde escribió: no sabemos en nombre de qué doctrina de libertad El Porvenir protesta porque masones concurren a la ceremonia de entierro de uno de los suyos. Lo único que podía hacer era protestar de la inusitada presencia del señor Walker Martínez, jefe del Partido Católico. El diario La Ley comentó: desde cualquier aspecto que se examine esta protesta, aparece como sencillamente insolente, puesto que significa el audaz intento de pretender amordazar los amplios derechos de la tribuna libre con el pretexto de un hipócrita respeto social o con el mohoso argumento de la religión del Estado. Así volvían las críticas del clero contra la orden, con cualquier pretexto. Sin embargo, más que externo, el problema también era interno, porque en el año 1900, al comenzar el siglo XX, trabajaban normalmente solo 8 de las casi 30 logias que la masonería había fundado en la segunda mitad del siglo anterior. La Gran Maestría concentró sus actividades en desarrollar el rito escocés antiguo y aceptado y organizar un Gran Oriente de Chile que estableciera grandes logias en Iquique, La Serena, Valparaíso y Concepción, además de la creación de talleres de grados superiores al tercero. Actuó así porque el Supremo Consejo de la República Argentina había concedido la Carta Magna Constitutiva a un nuevo Supremo Consejo para Chile. Compuesto en su mayoría por masones de la Gran Logia de Chile, presidido por Eduardo de la Barra, quien había regresado al país después del destierro en Argentina y Uruguay durante la Guerra Civil. El Supremo Consejo inició la tarea de crear las grandes logias regionales y reformar la Constitución, tarea que quedó trunca por el fallecimiento de Eduardo de la Barra. Cuando la tarea debió continuarla el gran maestro Buenaventura Cádiz, sobrevino lo que se ha llamado el cisma de 1903, que paralizó los trabajos. La Gran Logia de Chile, que funcionaba en calle Victoria 80, renovó sus autoridades y reeligió a Buenaventura Cádiz. Pero el candidato derrotado, Guillermo Múnich, y sus seguidores objetaron el resultado y abandonaron molestos el templo, porque también rechazaban la creación de altos grados y la organización de un Gran Oriente Nacional.
Luego, no hubo acuerdos y los disidentes o cismáticos crearon la Gran Logia Simbólica de Chile. Después tomaron el control del Club Central y clausuraron las secretarías de las logias que funcionaban allí. La Gran Logia de Chile acudió al club, eligió una nueva directiva que designó presidente al gran maestro Buenaventura Cádiz y tomaron el control de la sede. Los cismáticos recurrieron a la justicia y el litigio se prolongó hasta la Corte Suprema, hasta extinguirse. La Gran Logia Simbólica celebró varias asambleas hasta noviembre del año siguiente. Después de esa fecha, su libro de actas muestra páginas en blanco. La Gran Logia superó las dificultades y continuó su tarea para lograr eso de que donde la masonería funciona correctamente, moraliza a sus adeptos y por acción refleja, lleva su influencia educativa al mundo exterior. Por eso la masonería hoy día enfrenta quizás retos mucho más importantes que antes, cuando la sociedad ve digregarse muchos de estos principios que han sido los pilares fundamentales del quehacer masónico a lo largo del tiempo y a lo largo de todos los territorios. La férrea voluntad del gran maestro Buenaventura Cádiz permitió superar la rebelión de los cismáticos que casi desaparecieron y tampoco obtuvieron el apoyo de ninguna logia para su organización simbólica. La Gran Logia, en cambio, continuó su tarea y a 3 años del cisma, los masones aumentaban su prestigio en la educación y administración pública. Sin embargo, pronto la vida de Valparaíso y de la orden serían muy alteradas. La zona central de Chile fue sacudida por un gran sismo que azotó principalmente a Valparaíso. Minutos después se desató el gran incendio por la explosión de las tuberías de gas del alumbrado público. Murieron más de 20.000 personas y la sede de la Gran Logia fue arrasada por la fuerza telúrica y las llamas. Se perdieron totalmente la biblioteca, archivos, documentos de la secretaría, todo el mobiliario y también la casa habitación del gran maestro. Personas que fueron de Santiago a visitarlo lo encontraron viviendo en una carpa levantada para los damnificados en la Plaza Victoria. Sus condiciones de salud empeoraron al vivir en esas condiciones y dejó de existir a semanas de haber ocurrido el terremoto. La mayoría de la gente perdió sus casas y fueron a ocupar con sus carpas los parques y plazas del plano. Se registraron saqueos en muchos sectores, por lo que el almirante Luis Gómez Carreño ordenó fusilar en el mismo lugar a toda persona que fuera sorprendida en actos de pillaje. Fue la única forma, declaró la autoridad, en que se pudo poner atajo a la acción de los salteadores que actuaban incluso a plena luz del día. La destrucción de la casa masónica y la muerte del gran maestro motivaron que la sede de la Gran Logia fuera trasladada desde Valparaíso a Santiago, lo que ocurrió en octubre del mismo año. La Gran Logia tuvo su primera sede en Santiago en la Galería San Carlos, que hoy es lo que se conoce como calle Phillips, al costado oriente de la Plaza de Armas. Tal como a finales del siglo anterior, en las 3 primeras décadas del siglo XX, los masones participaron en el movimiento mutualista y luego en las llamadas mancomunales, pues, en paralelo con el desarrollo industrial, surgen las reivindicaciones de los obreros y la lucha por mejores condiciones de vida. Aquí surge, con vigor, la figura de Valentín Letelier, que junto a otros hermanos como Roberto Espinosa, Genaro Abasolo, Nicolás Palacios y Alejandro Venegas, buscan cambiar la estructura social de Chile. Alejandro Venegas, con el seudónimo del famoso Dr. Valdés Cangue, fue un crítico y reformador que con su libro Sinceridad, Chile íntimo, de 1910, mostró las injusticias y desigualdades sociales. La Convención Radical analizó las diferencias de clases sociales en Chile y se enfrentaron las dos posiciones, la individualista de Enrique Maquiver y la socialista, definida por un joven Armando Quesada Acharán y el maestro Valentín Letelier Madariaga, tesis que triunfó. Así el radicalismo entregó una declaración en que decía que era deber moral, obligación jurídica y obra de previsión política no abandonar a los desvalidos en la lucha por la vida, especialmente a los pobres que vivían del trabajo diario y que se debían dictar leyes y crear instituciones para mejorar su condición, hasta colocarlos en un pie de igualdad con las otras clases sociales. Era la época en que gobernaban conservadores y el clero.
Los triunfadores de la guerra civil encabezada por la clase aristocrática, cuyos miembros ocuparon los cargos más importantes de la nación, era una notoria vuelta al mundo colonial, al duro control político e intransigencia clerical. Las clases medias y obrera, que se habían forjado ilusiones de cambios en su sistema de vida, comprobaron que no habría cambios. Vieron que los problemas sociales y educacionales se agravaban y quedaban abandonados a su suerte. Y así ocurrió en los sucesivos mandatos presidenciales desde el 91 hasta el año 20 del siglo XX, en que gobernaron Jorge Montt, Federico Errázuriz, Germán Riesco, Pedro Montt, Ramón Barros Luco y Juan Luis Sanfuentes. En ese mismo período, muchas ciudades del país fueron conmovidas por grandes movimientos sociales encabezados por la Federación Obrera de Chile. Muchos de los dirigentes eran iniciados masones como Carlos Alberto Martínez, Genaro Abasolo, Alejandro Escobar Carballo y Augusto Pinto. Los sectores de la clase media vinculados a la lucha obrera son liderados por miembros de logias masónicas. Muchos de esos movimientos culminan en estallidos sociales que son reprimidos violentamente. En ese periodo ocurren grandes huelgas que terminan en forma sangrienta. Las protestas son motivadas por las condiciones infrahumanas en que vivían grandes masas trabajadoras. Pese a la represión, la evolución social aumenta y culmina en 1920, con la elección de un masón como presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, el orador que deleita a la chusma inconsciente y que es el león de Tarapacá, el primero en lanzar un jingle de propaganda política con la melodía del Cielito Lindo. Fue una sorprendente y exitosa experiencia y uno de los factores que influyeron para que el león de Tarapacá triunfara en las elecciones. Ese es nuestro gran reto. No hacer más de lo mismo, mejorar en lo que estamos haciendo, mejorar permanentemente en nuestra formación, mejorar en nuestros procesos de selección, mejorar en nuestra proyección hacia la sociedad externa, mejorar permanentemente todo aquello que tenga que ver con esta vieja y querida institución, pero que significa también ese mundo que anhelamos construir, en el cual anhelamos participar y en el cual libertad, igualdad y fraternidad sigan siendo pilares sustantivos de la lucha que hemos sostenido por siglos.